Feliz día, de nuevo reunidos para compartir este desayuno que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un desayuno que alimenta nuestra alma. La palabra de Dios es un desayuno que nos da esa energía, nos da esa vitamina para nosotros vivir esta vida en plenitud, lleno de alegría, sin temores. Vamos a compartir esta vitamina que es y será siempre la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio del campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo le infundiré el espíritu y revivirán. Le pondré nervios, haré que le brote carne, la cubriré de piel, le infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto, y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo le iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenía espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me lo había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos. Pareció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y dile: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré su sepulcro, le haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra su sepulcro y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed y se le iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque Él nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y lo arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él colmó la sed de los sedientos y a los hambrientos lo llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se le acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro,
¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este Evangelio, nos dice que se le acercó un doctor de la ley y le hizo una pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Siempre veremos a los fariseos, a los escribas, haciéndole algunas preguntas a Jesús, pero siempre malintencionada, buscando poner a prueba a Jesús, buscando a ver la manera de que una respuesta de esas preguntas ridiculice a Jesús delante del pueblo, pero ellos no sabían con quién se estaba enfrentando, a quién le estaba preguntando al dueño de la vida, al dueño de la creación, estaba preguntando al Todopoderoso, al que es y está lleno de sabiduría, y por eso cada pregunta que ellos hacían, pues los que salían siempre mal parados, eran los que tenían malas intenciones para con Jesús, y como le dije, siempre eran los fariseos, o si no, los doctores de la ley, los escribas. Pues bien, se le acercó un maestro y le hizo una pregunta, y nos dice el Evangelio que esa pregunta fue para ponerlo a prueba, y la pregunta fue, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Todos sabemos que hay 10 mandamientos. Ellos estaban preguntando cuál de los 10 es el más importante, cuál de los 10 es el más grande, y Jesús le respondió, y le dice el Señor, el primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego nos dice, y un segundo, que es igual que el primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Y luego nos dice el Señor, en estos dos mandamientos se funde toda la ley y los profetas. Pues si nos preguntara a nosotros, en unas líneas, vamos a hacer un resumen de la Biblia, donde podamos nosotros, en ese resumen, recuperar todo lo que la Biblia nos quiere enseñar, pues Jesús nos hizo el gran resumen. Ahí está resumida la Biblia, que es primero amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Y nos dice Jesús, ahí se fundan toda la ley y los profetas. Pues ¿cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante es el amor. Ese es el mandamiento más importante, el amor. Por eso nos dice San Agustín estas palabras. Nos dice San Agustín, ame con todo el corazón y haga lo que quiera, porque el que sabe amar nunca le hará daño a nadie. El que sabe amar nunca practicará el mal con su prójimo. El que sabe amar, pues se esforzará siempre en hacer el bien. Por lo tanto, el mandamiento más importante es el amor, que ustedes y yo debemos vivir y practicar acá en la faz de la tierra. Y nos dice San Juan de la Cruz que al final de nuestra vida nos juzgarán desde el amor. Pues eso es lo que quiere el Señor, que ustedes y yo sepamos en esta vida practicar y vivir el amor para con Dios y amar a Dios. Y nos dice Jesús de las 3 maneras que lo tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es la forma y la manera como ustedes y yo debemos amar a Dios. Pero ese amor para con Dios, pues no puede quedar ahí, tiene que ir más allá. Y por eso aquellas palabras del apóstol Santiago, en su carta, capítulo 2, versículo 14, cuando nos dice,
El que diga que ama a Dios y no ama a sus hermanos, el que diga que ama a Dios y no tiene obras, pues es un mentiroso. Tenemos que mirar de verdad si el amor de Dios, el amor que nosotros le profesamos a Dios, también va para con nuestro prójimo. Y por eso esas palabras también de Jesús en Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 36, cuando nos dice Jesús: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y preso y me fueron a visitar. Ahí vemos cómo Jesús quiere que nosotros practiquemos el amor para con nuestro prójimo y que vivamos nuestro amor para con Dios. Ese es el mandamiento más importante. El mandamiento más importante es el amor. El que sabe practicar y vivir en ese amor que el Señor nos pide, en ese amor que el Señor quiere que ustedes y yo profesemos mientras vivamos, tenga la seguridad que el que ama nunca le hará daño a nadie y el que ama edificará cada día un mundo mejor. El que ama así, de esa manera, tiene un corazón rico, un corazón generoso, un corazón siempre muy amplio para amar a sus hermanos, porque el que sabe amar a Dios se sabe amar a sí mismo y sabe amar a su prójimo. Pues hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante? El amor. En el amor gira todo, como nos dice hoy el Evangelio, nos dice Jesús, el amor, el amar a Dios, el amar al prójimo. Ahí está el sentido de nuestra vida. Pero aquel que no sabe amar simplemente no sabe vivir. Aquel que no sabe amar pasará por el mundo dando infelicidad. El que no sabe amar no sabe compartir. El que no sabe amar no se sabe donar. El que no sabe amar no sabe edificar. El que no sabe amar simplemente no sabe ayudar. Pero el que sabe amar, pues ese hombre o esa mujer, pues tenga la seguridad que dará frutos y frutos en abundancia. El mandamiento más importante es practicar siempre el amor. Pues vamos a terminar esta reflexión pidiéndole a la Virgen que nos ayude, que en esta vida sepamos amar a Dios, amar a nuestro prójimo y seamos así edificadores de un mundo mejor, como el Señor quiere que ustedes y yo pues lo hagamos y lo vivamos acá en esta vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.